Este video resume parte de la historia de estos sorprendentes mapas. Los mapas de Piri Reis, uno de los grandes enigmas de la cartografía. Estos dos mapas contienen ya datos muy adelantados a su época, como por ejemplo el contorno detallado de América y la Antártida. Sin embargo, lo interesante es que el autor de estos mapas parece haberse basado en información tan antigua que se remonta a la época de Alejandro Magno. Algo que, si es cierto, derrumbaría varios hechos establecidos. Este mapa del mundo tiene 5000 años y aún más, pero contiene datos que son todavía anteriores en muchos miles de años. Piri Reis, de una cultura muy amplia, dibuja uno en 1513 y el otro en 1528, dominaba además el griego, el italiano, el portugués y el español, lo que le permitió sacar mejor partido de los escritos y mapas de la época, como así también de un esclavo que perteneció a la tripulación de Cristóbal Colón. Aquí no está muy claro, pero Piri Reis afirma que se entera por el esclavo y documentos capturados. No olvidemos que era un héroe para los turcos, pero para los demás un pirata, que Colón contaba con un libro antiquísimo con mapas y descripciones de las tierras de América. Dice el almirante turco que Colón sabía con qué se encontraría, pero que era una verdad difícil de digerir por los mandatarios de la época, por lo que omitió lo referente al continente desconocido, que sabía por haberlo leído en el libro que a los naturales les gustaban las cuentas de vidrio, y por eso llevó muchas para regalar. Y lo más extraordinario es que el libro databa de la época de Alejandro Magno. ¿Qué tienen de importante los mapas? Nada más que el exacto contorno de toda América y, por si fuera poco, también la Antártida. Aquí no hay especulaciones matemáticas ni técnicas ni cosa rara que dé lugar a otras interpretaciones. Los mapas existen, no son falsificaciones para molestar a los guardianes del orden establecido. Ordenemos los datos. Magallanes descubre el estrecho en 1527, años después del primer mapa. Sobre la Antártida podemos decir que recién para 1823 Sweden y 1843 Ross se puede empezar a hablar de un continente 300 años después. Y con respecto a Alejandro Magno, es posible que cuando toma la ciudad fenicia de Tiro 332 AC se haya apropiado de los mapas náuticos. No olvidar que para esa época la flota de Tiro era la más poderosa conocida y debían de contar con cartógrafos competentes o de una biblioteca importante. Como pudo realizar Piri Reis en el siglo XVI mapas detallados de tierras y continentes que no habían sido descubiertos? ¿Cómo es posible que mapas de los siglos XVI al XVIII detallen con precisión milimétrica el continente antártico, que no fue descubierto hasta 1818? Y lo que es más, ¿cómo se explica que esos mapas lo dibujen sin hielos, cuando desde hace más de 6000 años sus costas están literalmente congeladas? Los cartógrafos lo tienen así de claro. Ellos copiaron sus mapas de cartas de navegación diseñadas en la oscura noche de los tiempos. Entre tanto, el gran veterano de la cartografía, profesor Charles H. Apold, se entregaba a su vez al estudio de Piri Reis. En una de las cartas recibidas por Apold, que mantenía correspondencia con las fuerzas aéreas de los Estados Unidos, encargadas de cartografiar la Antártida, se decía lo siguiente: las líneas costeras tuvieron que ser cartografiadas antes de que el continente quedara cubierto por el hielo. En esa región la capa de hielo alcanza cerca de 1 milla de espesor. No tenemos la menor idea de cómo esos datos pudieron señalarse en el mapa con solo los conocimientos geográficos de 1513. Entre todos los investigadores llegaron a una conclusión que debe, al menos, asombrarnos. Y esta es ni más ni menos que los mapas de Piri Reis han sido tratados. Abrir admiración basándose en fotografías aéreas, tomadas a una extraordinaria altura, desde una especie de satélite de esos que cruzan ahora el cielo, pero en lo que era incluso imposible pensar en los primeros años de nuestro siglo. Fotografía aérea hace más de 400 años. Si los mapas son del siglo XVI, hace 23 siglos. Si estaban ya confeccionados en la época de Alejandro Magno, anteriores quizás. Piri Reis no pudo basarse en los viajes de españoles a América, pues, cuando ellos llegaron y reconocieron el continente, los mapas ya estaban confeccionados. Posiblemente de la época de Alejandro Magno fueron confeccionados estos mapas. Y entonces tendríamos que volver a plantearnos la pregunta de cómo fue posible, y con qué información se contó en el siglo IV AC para ello, que fueran confeccionados unos mapas tan perfectos, sin una tecnología cercana a la nuestra.
Para colmo de sorpresas, si observamos detenidamente los mapas de Reis, veremos que entre América del Sur y África existe una isla de gran tamaño denominada Antigua, que no existe, o al menos no existe ya. Otras islas más pequeñas la rodean. ¿Se trata del mítico continente Atlántida? Los mapas de Piri Reis son un incómodo indicio a favor de la teoría daniqueniana sobre la antigua visita de seres procedentes del cosmos. Según Erich von Daniken, la cosa es clara. Seres extraterrestres cartografiaron nuestro planeta, y quizá también otros, desde estaciones espaciales. En una de sus visitas a la Tierra, regalaron copias de sus mapas a nuestros antepasados. Naturalmente fueron considerados como algo sagrado, y así se conservaron durante milenios hasta que finalmente cayeron en manos de nuestro hábil almirante turco. Al trazar su mapamundi, este no sabía verdaderamente lo que representaba. Los mapas de Piri Reis han sido comparados con los más modernos, y las divergencias resultantes son mínimas.